Bonito. Ya. Mm. Diego, ¿cómo va tu proyecto? Dylan, ¿cómo va tu proyecto? Vamos bien, de a poquito, pero bien. Me falta solamente implementar la literatura, pero lo otro ya está desarrollada la idea. Muy bien. Manuel, ¿cómo vas? Yo sé que Manuel no tiene audio porque a veces trabaja. Dale, Manu. Bueno, voy a preparar una presentación de proyecto para que más o menos tengan una idea. Ok, Manuel, me está contestando aquí. Voy a salir de pantalla completa, voy a buscar en la... Mm. Muy bien, voy a poner un ejemplo de un trabajo de investigación para que después abordemos los suyos. Este es un trabajo que hizo... que hice yo, ¿ya? Sobre inteligencias múltiples y su relación con la educación física en el primer año de enseñanza media, ¿ya? Si ustedes se fijan, el título, incluso este título ya debiera ser más sucinto. Yo hoy día podría educación física e inteligencia, e inteligencias múltiples en la enseñanza media. Simplificaría mucho más el título, ¿ya? No hacer títulos que sean tan descriptivos, sino que más bien que informen, pero que no vayan al detalle, porque para eso está el cuerpo del trabajo. Ya. Leamos este primer párrafo para entender algunas cosas. En la actualidad, la idea de las escuelas destinadas al desarrollo de las inteligencias múltiples, cuando se pone por primera vez el concepto y tiene una sigla, se pone la sigla entre paréntesis, porque de aquí en adelante, en el texto ya no vamos a decir más inteligencias múltiples, sino que vamos a empezar a usar la sigla. ¿De acuerdo? Está todavía en pañales. Yo hoy día no utilizaría la palabra en pañales, diría está en una etapa incipiente. Y existen tantas recetas plausibles como autoridades educativas. Se supone que dentro de los próximos años los esfuerzos serios que se hagan para forjar una educación centrada en esta teoría darán cuenta de los resultados de las experiencias que expliquen por qué algunos enfoques educativos funcionan y otros no. Esto se pueden dar cuenta que está tomado de un autor. Esto, aquí hay una parte que es una idea que es mía,
Sin embargo, la gran idea es tomada de un autor principal, que es podríamos llamarlo entre paréntesis, el padre de las inteligencias múltiples, que es Gardner. La dicotomía ciencia-práctica representa un campo de cultivo para la investigación en los diferentes contextos en que las inteligencias se nutren y desarrollan. Es así como este estudio tiene como propósito responder a las demandas de conocer y aplicar el instrumento de medición conocido como la escala de desarrollo de evaluación de las inteligencias múltiples, MIDAS, de Scherer del año 99. Si se dan cuenta, acá ustedes podrán ver que toda la escritura está hecha en tercera persona. Por ejemplo, aquí dice, es así como este estudio, cuando yo empecé a escribir, hubiera dicho, es así como en mi estudio. Entonces no se debe escribir en primera persona, se debe desarrollar en tercera persona el texto. Los profesores y los colegios no necesitan el MIDAS, ¿te fijas? Escala de desarrollo y evaluación de inteligencia múltiple, entre paréntesis MIDAS. Ya no vamos a decir todo el nombre completo, sino que de aquí adelante vamos a decir solamente MIDAS. Los profesores y los colegios no necesitan el MIDAS para hacer un buen trabajo de educación, pero este puede ser una fuente poderosa para aquellas escuelas para quien el MIDAS es novedoso y para aquellos que deseen profundizar y ampliar su implementación de la teoría para promover el éxito estudiantil y guiar la participación de los padres. Scherer, 1999, en un texto de Pizarro y colaboradores que fue escrito el año 2001. El perfil del MIDAS no se interpreta como la última palabra con respecto al perfil intelectual de una persona, sino que más bien como el punto de partida desde el cual embarcarse en una discusión productiva y reflexión crítica. Su propósito es promover un diálogo que sirve para intensificar la conciencia intrapersonal y la creación de planes educacionales y estrategias para el desarrollo de carreras, de modo que las fortalezas puedan ser usadas tanto para maximizar el éxito en el estudio como para la vida cotidiana. Nuevamente, Scherer y Scherer en el 99, en Pizarro del año 2001. Gardner en el año 93, citado por Pizarro y colaboradores, et al, significa et y del francés altere, que significa y colaboradores, el año 2001, afirman que las pruebas tradicionales del CI miden un rango limitado de habilidades intelectuales, predominantemente los aspectos convergentes de las habilidades lógico-matemáticas y verbales, pero la teoría de las inteligencias múltiples identifica 8 inteligencias. Ellas son musical, kinestésica, lógico-matemática, espacial, lingüística, social o interpersonal, personal o de autoconciencia y naturalista, en las que cada una emplea sus mecanismos recurriendo a estructuras cerebrales específicas. Scherer, el 99, en Pizarro y colaboradores del 2001. Esta mirada más amplia de la inteligencia expande el ámbito de nuestra apreciación por el potencial de las habilidades de una persona para contribuir a una vida exitosa, productiva y satisfactoria. El problema que intenta resolver este estudio es el siguiente, y aquí viene la pregunta problema de investigación. ¿Cómo se correlacionan las 8 inteligencias múltiples con el rendimiento académico en educación física y con el promedio general de los alumnos de primer año medio? Para dar respuesta a la problemática de investigación se han planteado las siguientes hipótesis. Las relaciones entre las inteligencias múltiples, musical, kinestésica, lógico-matemática, espacial, lingüística, social o interpersonal, personal o de autoconciencia, naturalista, los logros en educación física y el promedio general son significativas.
Hipótesis 2. Las relaciones entre las inteligencias múltiples, musical, kinestésica, lógico-matemática, espacial, lingüística, social o interpersonal, personal o de autoconciencia, naturalista, predicen los logros académicos en educación física y el promedio general. Este trabajo analiza especialmente la relación entre las inteligencias múltiples con la asignatura de educación física, ya que el cuerpo es más que una máquina. Se distingue perfectamente de los otros individuos y de los otros objetos artificiales del mundo. También en la vasija del sentido del yo del individuo, de sus sentimientos y aspiraciones más personales, al igual que la identidad a la que otros responden de una manera especial debido a sus cualidades singularmente humanas. Gardner, el año 95. Bien, esta es una muestra resumida del trabajo que deben presentar ustedes. Y para que nadie se pierda, yo les envié cariñosamente una pauta con la cual deberían guiarse. Pero ustedes pueden escribir todo el texto ahí, de la manera que lo hice yo. Y después yo voy a ir chequeando si están los aspectos fundamentales a los cuales hemos hecho mención. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, hola, ¿cómo está? Hola, Andrea. Falta gatito. Oiga, profe, una pregunta. Por ejemplo, la sigla, cuando uno abrevia, por ejemplo, en mi caso, circunferencia de cintura está abreviada como CC, pero yo la puse en el título, pero no sé si será correcto como aplicar al tiro, o sea, circunferencia de cintura, paréntesis CC en el título. ¿Se puede poner en el título o es mejor ponerlo abajo en la presentación? Claro, cuando lo haces en la presentación, la primera vez dice circunferencia de cintura y a continuación paréntesis CC. Ya. Y de ahí en adelante en el texto ya hablas de CC. ¿Ya? Ya. Y la otra pregunta era, en cuanto a los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, ¿se van antes del planteamiento de la hipótesis o pueden ir después? Normalmente van antes de la hipótesis. Ya. Entonces vendría la presentación del problema, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, y en la hipótesis ustedes pueden hacer una o varias hipótesis para separar el problema. Por ejemplo, voy a inventar en tu caso que estás trabajando con índice, cintura, Sí, circunferencia de cintura. circunferencia de cintura. Y por otro lado voy a inventar que estás trabajando con percepción subjetiva del esfuerzo. Ya respecto a las clases. Entonces, tú puedes hacer una hipótesis para la circunferencia de cintura diciendo que las personas al final reducen su circunferencia de cintura en promedio, no sé, a ver. Y otra hipótesis que diga que la percepción subjetiva del esfuerzo es menor al final que al comienzo. Y ahí lo divides, porque al juntarla a veces se te confunde la información, los datos, y a veces es mejor separar por cada tipo de dato que tengas. Una hipótesis por separado. Profe, y es que, por ejemplo, tengo una duda con el objetivo general y el específico. Porque, por ejemplo, ya, mi objetivo general lo planteé así. Dice, determinar la eficacia de un programa de entrenamiento concurrente en casa sobre la reducción de circunferencia de cintura en mujeres sin experiencia en entrenamiento de fuerza. Perfecto. Pero, ¿es muy grande o está bien, por ejemplo, poner determinar como primera palabra? Claro, determinar los efectos del programa sobre la circunferencia cintura.
Ya, está de más ponerle en mujeres. No, no, el objetivo está bien. Ya. El objetivo está bien. Y por ejemplo, en cuanto al objetivo específico, porque el objetivo específico ya no puedo ocupar la palabra determinar, pero le ocupé, no sabía si poner demostrar o establecer la eficacia de un programa. No, ahí tú lo primero que tienes que poner es medir, comparar. Ahí están tus dos objetivos específicos. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya. ¿Alguien más? Cristian, ¿alguna sugerencia, alguna pregunta respecto a tu proyecto? Profe, quería preguntarle si al finalizar la clase nos podíamos quedar un ratito para contarle algo para que entienda un poquito. ¿Ya? Eso, gracias. Perfecto. Diego, ¿alguna pregunta? Quedé con algunas preguntas a la hora de rellenar lo que decía la formulación de la hipótesis, ¿Sí? porque en mi tema lo que tengo, no tengo una hipótesis muy definida de lo que puede o no pasar, porque depende de qué es lo que arrojen los datos, como para decir, así que no puedo decir, en este estudio quiero comprobar esto, porque no sé qué es lo que puede pasar. Ah, Diego, hay Tengo mucho una hipótesis escrito, tardía, por decir así. sí, hay mucho escrito sobre desentrenamiento. Entonces, tu hipótesis puede ser que al volver a los entrenamientos habituales, después de este periodo de desentrenamiento, la persona va a demorar tanto tiempo en recuperar su condición, etcétera. Y ahí Y tienes que ese tiempo jugarte. lo veo a partir de qué es lo que dicen algunos autores. Eso Así es. como saco un estimado y digo, ya, mi hipótesis es que se va a cumplir lo que dicen estos autores. Exactamente, eso es. Ya. Ah, Eso ya, es. perfecto. Y eso que acabas de decir tú, Diego, es lo más importante, porque una hipótesis tiene que estar basada en la evidencia científica, no en el que yo creo, yo me imagino, sino que tiene que tener respaldo de algunos autores. Por ejemplo, Manuel, que está trabajando en un tema súper interesante, a partir de los años 80, los franceses cambiaron en el mundo la forma de enseñar el fútbol a los niños. Por ejemplo, hasta esa época a los niños se les ponía petos de color en primero o segundo básico. Pero los franceses, que son muy expertos en el área psicomotricidad y en el área de la motricidad infantil, descubrieron que los niños, cuando estaban aprendiendo en primero y segundo básico, no podían tener lo que llamamos nosotros habitualmente visión periférica cuando aprenden. Porque su visión está centrada en el balón. Y el balón está abajo. Y cuando uno usa petos de colores, está de la cadera hacia arriba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, en vez de poner petos de colores a los niños, hay que, para identificar su compañero de equipo, hay que ponerle polainas de color. O ponerle calcetas de color que lo identifiquen. Y después descubrieron que para que los niños aprendan el juego, como es un juego de una habilidad abierta, es decir, todos pueden ser muy buenos y todos pueden jugar diferente dependiendo de la inteligencia que demuestren, entonces no hay para qué hacer una insistencia majadera en enseñar la técnica primero del juego, sino que los niños aprendan a jugar primero y algunos principios básicos, como por ejemplo, que hay que jugar hacia el arco contrario, que cuando uno retrocede es porque está haciendo un acto de defensa para poder armar el equipo,
que cuando uno sale jugando desde la defensa tiene que salir jugando por los lados especialmente, que cuando uno va a atacar tiene que ganar línea de fondo y hacer un centro, en fin. Y empezaron a enseñar a través de minijuegos y juegos reducidos, aplicando estos principios de juego. En el Wanderers, hasta hace unos 5 años atrás, o 10 años atrás, 10 años yo diría, cuando yo tenía oficina que miraba las canchas, veía cómo enseñaban a los niños. Les enseñaban gestos técnicos, solo gestos técnicos, pero no le enseñaban a partir de lo táctico. Entonces, ahí aparecieron muchos autores y empezaron a averiguar cómo los niños aprendían mejor a jugar si a partir de lo técnico y a partir de lo táctico. Y ahí empezaron a observar lo que estaban haciendo en general los brasileros y los argentinos para enseñar a jugar fútbol. Y los brasileros y los argentinos son muy buenos a hacer lo que hacen en el barrio acá en Chile, a jugar pichangas. Y en esas pichangas aprendían, ahora había que orientarlos y dirigirlos para educarlos, para que tuvieran como base los principios del juego colectivo. Y después le enseñaban, o simultáneamente iban enseñando al final un poco de técnica para que vayan adquiriendo. Fue tal el asunto que la técnica la aprendían porque los niños se llevaban el balón para la casa y después cada uno tenía su balón y seguía practicando. Entonces cuando llegaban y se juntaban todos, no iban a seguir practicando eso mismo, sino que un poquito de eso, pero más de lo táctico. Y eso está escrito. Entonces cuando uno dice que los niños aprenden mejor a partir de la táctica, bueno, recurra y vea dónde está dicho eso para ver si en tu club de verdad, cuando quiere aplicar un programa apoyado en la táctica especialmente, se da lo que dicen estos referentes que están escritos en la bibliografía. Entonces, cuando uno formula una hipótesis, tiene que estar apoyado en lo que ya está escrito en la bibliografía, en las experiencias anteriores, y cuando uno dice, ¿qué libro busco? No sé en qué paper encontrar esta información, entonces ahí yo les sugiero que recurran a los expertos del área en esa investigación. Por ejemplo, Diego está trabajando en el área del entrenamiento. Bueno, converse con los profesores que enseñan entrenamiento deportivo. ¿Ya? Comience de ahí, o con los entrenadores. Partiendo con Seguro Don que Nelson, ellos ¿no? le van a poder entregar algunos papers, alguna información sobre ese entrenamiento. Yo sé que Dylan tiene que estar trabajando en dos áreas. Uno con la técnica del deporte, pero por otro lado con la velocidad de desplazamiento y lo otro lado con la precisión. Entonces, ustedes deben ir buscando esa información para poder generar hipótesis que estén sustentadas y apoyadas en la introducción con el marco teórico, con los expertos, con lo que ya ha sido escrito. Como les mostraba yo aquí en este texto al inicio de la clase, que Gardner, Scherer y Pizarro, que habían desarrollado estos temas, yo me apoyé en ellos para ir construyendo esta, porque nadie hasta ese momento había visto lo que ocurría en la educación física respecto a las inteligencias múltiples como un hecho educativo. Lo habían visto con otras asignaturas, pero no con educación física. Entonces, ¿cuál fue mi contribución como investigador ahí? Mirarlo desde la educación física. ¿Te fijas? Entonces, a veces esa sola diferencia hace que sea una investigación interesante. ¿A quién le importa? Muy bien, a todos los profesores, especialmente a los de educación física y a los estudiantes que están formándose como profesores de educación física. A ellos les importa mucho este tema porque a partir de esta experiencia y de sus conclusiones, ellos pueden reformular las formas de enseñar. Y ahí va adquiriendo la parte final de la justificación del estudio.
¿Ya? Entonces, la justificación de Manuel, por ejemplo, es decir, si se demuestra que a partir del juego táctico, del minijuego, del juego predeportivo, como se llame, los niños aprenden mejor, bueno, entonces eso habrá que difundirlo para que los profesores enseñen juegos colectivos mejor a partir de lo táctico, ¿ya? Que la experiencia jugada, no la experiencia tan in vitro, laboratorial, de enseñar solo la técnica. Lo que me decía un colega del colegio, de un colegio muy, muy elegante, me decía, profe, yo tengo equipo de fútbol, yo dirijo la selección, pero cada vez que invito cabros de barrio nos ganan. Nosotros tenemos mejor condición física, conocemos la cancha, tenemos mejores implementos, usamos, qué sé yo, pero vienen los cabros y son más pichangueros y nos ganan. Claro, porque él enseñaba muy bien la técnica, pero lo que nos había enseñado, no se había dado cuenta, era la táctica de cómo jugar el fútbol en niños escolares. Y eso hay que apoyarse en la evidencia científica para formular entonces su estructura para generar las hipótesis. Thais, ¿te queda claro la idea? Sí, profe, ¿Sí? ¿Cómo igual, va su trabajo? ¿Va bien? más o menos. Más o menos. Más o Sí, menos. es que igual he estado como enredada con el tema de que como no hay información específica, he buscado con la gimnasia. Ya. Y ahí como que igual me ha complicado eso. Y aparte como usted había dicho que había que extenderse, como que lo que yo busqué, o sea, lo que yo tengo tampoco es tan extendido. Entonces no sabía si estaba No, bien o no, no. a lo que yo me refiero cuando digo extenderse, cuando dice ocupe 10 líneas, ocupe media página, no se constriñan en eso. Si se pasan a una página no es problema, pero no significa que hay que hacer todo, ¿ya? Eso vendrá un poquito más adelante. Eso Ya, quise decir, ¿ya? Pero yo pero ahí sé que estoy. Tai eres una estupenda estudiante, pero no tienes que ser tan extendida como, ¿ya? Ya, Rodrigo, ¿te queda claro el tema de cómo se formula esta primera parte del informe que hay que entregar? Sí, o sea, buenos días, profe. O sea, buenas tardes. Hola. Lo que yo tenía duda, igual como todo, la hipótesis, porque igual me generé varias hipótesis, no sé si está bien generar varias hipótesis o no, Sí, pero... claro. Eso te va acomodando a ti. Ahora, lo que yo les decía y les he pedido, mándenme sus avances para poder ayudarles. Eso es lo otro que le quería preguntar, ¿se puede mandar antes de enviar el...? Porque el trabajo se envía Siempre, hoy día, pues. siempre les he Ah, ya, pedido ok. que manden los avances para ayudarles, sugerirle o corregirle. Háganlo. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál era la fecha de entrega que teníamos de este material? Por lo que tengo entendido de hoy hasta las 2. Ya, bueno, corrámonos hasta el... ¿Cuándo tenemos clase? Hasta el miércoles. El miércoles. ¿Ya? Ya, buenísimo. Nos Sí, corremos así hasta me el deja más miércoles. tranquilo. Y le mando hoy día, en un ratito más, mi trabajo, mi avance, para que usted Sí, también lo pueda. sí, corrámoslo para el miércoles hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema. ¿Ya? Buenísimo, buenísimo. Porque mi interés es que ustedes aprendan y que les vaya bien y que lleguen con este proyecto armadito al curso final, para ver si se puede aplicar o no. ¿Ya? Lo otro, profe, bueno, igual lo va a ver, pero la delimitación, ¿tengo que hacerlo a grandes rasgos o bien específica? Me refiero al programa. Por ejemplo, yo voy a hablar, no sé, de 3 meses del programa y el programa consiste en mesociclo y cada mesociclo en microciclo y en cada microciclo lo que voy a hacer. ¿Tan No, específico o tengo tú que ser? dices, el programa tendrá una duración de 3 meses. Punto, Ya, porque ok. después eso lo va a tener que detallar en un apartado que se llama metodología del estudio, que viene más Ok, adelante. ya, ¿Ya? entonces, como a grandes rasgos, yo detallo la
delimitación. La delimitación temporal, espacial, Ya. Sí, es decir, no, dónde se va a hacer, qué recinto, materiales, si es que van a ocupar algún material único, ok. en fin. ¿Ya? Ya. Oye, Sí, son las porque yo 3. me estaba ahondando en la delimitación, me estaba yendo muy en la profundidad. Te Sobre está todo con entendiendo mucho. sí. Sí. Oye, vamos a entrar. Voy a cortar para cambiar de tema, para hacer otra sesión, porque esto no me gusta, pero bueno. Entramos a las 13:30. Ya, profe. A las 13:30 entramos nuevamente porque vamos a empezar a hablar, ya cerramos este tema y ahora vamos a empezar a hablar sobre el marco teórico. Profe, ¿Ya? acuérdese, o sea, ¿podemos verlo al tiro lo que le iba a contar? Ya, dime. O sea, no, cuando salga la compañera, ¿qué es por Ya, usted? salgan, que salgan. Váyanse, por favor, Hay que el trato. que Cristian. Chao, profe. Chao, nos vemos más rato. Nos vemos a un ratito. Ya, profe, no, que igual agradezco que haya cambiado hasta el miércoles. Lo que pasa es que quería contar que no había avanzado casi nada porque estoy con un tratamiento de psicólogo y me recomendaron no hacer nada al menos por una semana, dejar como Bueno, las cosas pendientes. Entonces ya me siento mejor igual y esta semana pensaba ya ponerme al día. pero Estoy mándame un avance. Cuando tengas algo, mándame un avance y después vemos tu fecha de entrega. No te preocupes, Cristian. porque estoy como con doctor y con problemas de salud, pero de mente, entonces, Ya, como mucho estrés, entonces, eso, darle explicaciones, porque si no, ahora por lo menos lo corrió, pues entonces igual tengo un poquito más de tiempo. sí, pero mándame un avance primero, lo conversamos y podemos correr esa fecha, así que no te preocupes. Ya, profe, ¿Ya? agradecido. Corremos esa fecha para ti. Pero Pero era eso, para que tú tuviera al manténme tanto igual. informado. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, nos vemos más ratito.